¿Qué susurra Dios cuando el mundo se queda en silencio? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Me pregunté en el profundo silencio de un amanecer en Arequipa, con los volcanes como testigos silenciosos. Recibí una respuesta que no llegó con un trueno, sino en la quietud más absoluta. Una revelación sobre tres silencios que ya se están instalando en nuestras vidas, socavando los cimientos de nuestro mundo sin que nos demos cuenta. Esta no es una historia de fuego y azufre, sino de un peligro sutil, un secreto que Dios ha guardado y que ahora me siento obligado a revelar, no como profeta, sino como un vigilante que despierta en medio de la noche con una advertencia urgente. Lo que escuché ese amanecer cambió todo lo que creía saber sobre los tiempos en que vivimos y la urgencia de nuestra preparación. Me llamo Mateo Vargas. Tengo 65 años y durante más de 40 de ellos he servido como pastor en esta ciudad enclavada entre las montañas. Mi vida siempre ha estado guiada por la sobriedad de la fe, por un profundo estudio teológico, lejos de manifestaciones extravagantes o profecías sensacionalistas. He cimentado mi credibilidad en la solidez de la palabra, no en la emoción del momento. Siempre he visto con escepticismo a quienes afirman oír voces y tener visiones espectaculares. Por lo tanto, entiendo que lo que voy a compartir pueda parecer increíble viniendo de un hombre como yo, pero es precisamente por mi historia, mi propia resistencia a lo extraordinario, que les pido que escuchen, porque lo que me sucedió no fue algo que busqué. Fue algo que me encontró en el lugar más inesperado, el silencio de mi propio oficio. Soy un hombre de rutinas sencillas. Mi mayor alegría siempre ha sido el olor a papel antiguo de mis libros de teología, el café caliente que mi esposa Elena me trae cada mañana y la paz de ver salir el sol sobre el volcán Misti. Mi oficina es mi santuario. Una pequeña habitación con paredes forradas de estantes que albergan siglos de sabiduría. Allí, entre los puritanos y los reformadores, siempre he encontrado mis respuestas. Soy pastor, esposo, abuelo, alguien que creía tener su vida y su fe bien planificadas. Pero ese martes por la mañana, alrededor de las 3:33 am, descubrí que Dios trabaja mucho más allá de nuestros mapas y nuestra teología sistemática, y que las mayores advertencias no vienen con ruido, sino con una quietud ensordecedora que precede a la tormenta. Todo comenzó semanas antes, con una inquietud espiritual que no podía identificar. No era duda, ni una crisis de fe. Era una agitación interior, una sensación de espera inminente, como el aire denso y eléctrico que precede a un terremoto. Las palabras de mis sermones se sentían huecas, las oraciones rebotaban en el techo y volvían. Era una sequedad que ninguna lectura ni oración podía calmar. Me sentía como un vigilante en un muro, forzando la vista en la oscuridad, sintiendo una presencia que se acercaba pero incapaz de distinguir su forma. Esta angustia me llevó a mi oficina a altas horas de la noche, buscando en vano una respuesta en libros que había leído docenas de veces, incapaz de comprender que la respuesta no estaba en la tinta, sino en el silencio que los envolvía. Esa mañana en particular, el silencio era absoluto. No había viento, ni siquiera el lejano ruido de un coche. Fue entonces cuando lo sentí. El aire de la habitación empezó a espesarse, adquiriendo una densidad casi palpable. No me daba miedo. Al contrario, una paz que trascendía todo. Entendimiento empezó a envolverme. Sentí una suave parálisis apoderarse de mi cuerpo, no atrapándome, sino calmándome. Y entonces, el sonido. Un zumbido de muy baja frecuencia que vibraba no en mis oídos, sino en mi pecho, en el centro de mi ser. El miedo inicial se disipó como niebla, reemplazado por una claridad mental que nunca había experimentado. Estaba completamente despierto,
más lúcido que en ningún otro momento de mi vida, y sabía que no estaba solo. La presencia era innegable. En 1800, medio de esa lucidez sobrenatural, la hora grabada en el reloj de escritorio parecía latir, las 3:33. Un detalle que para muchos sería mera coincidencia, pero para mí, en ese momento, resonó como una firma divina. El número 3, tan presente en las Escrituras, evoca la Trinidad, la plenitud del testimonio divino. Recordé la promesa de Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes e inescrutables que tú no conoces. No había clamado en voz alta, pero mi alma había estado clamando en silencio durante semanas, y allí, en ese momento simbólico, recibía la respuesta. No fue un evento casual. Cada detalle, desde el silencio exterior hasta el número del reloj, parecía meticulosamente orquestado para asegurarme la santidad y la seriedad de ese momento. Fue entonces cuando comenzó la revelación, no con una voz audible, ni con palabras formadas en español o hebreo. Fue un torrente de comprensión pura, una transferencia de conocimiento directa a mi mente, más clara y profunda que cualquier sermón que hubiera estudiado. Escuché el secreto que se guardaba, la razón de la inquietud global que sentimos, pero que no podemos explicar. Me fueron revelados los 3 sellos del silencio. 3 áreas cruciales de la vida moderna donde la gracia protectora de Dios se retira sutilmente, no como un castigo sonoro, sino como un preludio silencioso de los acontecimientos finales. Eran colapsos internos, invisibles a simple vista, pero que ya estaban desmoronando el tejido mismo de nuestra sociedad desde adentro. El peso de esa comprensión me aplastó. Cuando la presencia se disipó, el sol empezó a iluminar el cielo. Me quedé allí, inmóvil, con lágrimas corriendo por mi rostro, incapaz de pronunciar palabra. Así me encontró Elena, pálida, temblorosa, con la mirada perdida en un punto vacío de la pared. Tardé horas en poder siquiera balbucear lo que había sucedido. La urgencia de ese mensaje me quemaba el pecho. Comprendí que este conocimiento no me fue dado para mi propia sorpresa, sino para ser compartido como advertencia. Por eso estoy aquí, abriéndote mi corazón. Sé que es mucho para asimilar, pero si algo de lo que he dicho hasta ahora te resuena, te pido que te suscribas a este canal. Tu presencia aquí me da la fuerza para continuar y asegura que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. El primer sello que me fue revelado es el silencio en la comunicación. Piénsenlo no como un fallo tecnológico, sino como una plaga para el alma. Lo veo a diario, en terapia y en las calles de Arequipa. Veo la soledad sin precedentes que azota a una generación que nunca ha estado tan conectada. Es la erosión de nuestra capacidad de comprendernos verdaderamente. Las palabras que antes tendían puentes, ahora se usan como piedras lanzadas desde trincheras ideológicas. La revelación que recibí no se refería a un colapso futuro, sino a un proceso ya en marcha. La gracia que sustenta la empatía, la paciencia y la comprensión mutua escasea. Es un silencio que se instala en medio de la conversación, en las cenas familiares, donde todos hablan pero nadie escucha realmente, y el ruido de la discordia ahoga la melodía de la comunión. Imagine la escena, una mesa. El aroma de la comida debería invitar a compartir, pero lo que domina la atmósfera es el resplandor azulado de las pantallas de los celulares reflejadas en los rostros. El silencio no es de paz, sino de ausencia. Cada notificación intermitente es un ladrillo más en el muro que separa a una pareja de otra, a padres de hijos. Las palabras intercambiadas son superficiales, logísticas, carentes del peso del alma. La empatía, esa capacidad divina de sentir el dolor ajeno, se ha convertido en un recurso escaso, un idioma extranjero que hemos olvidado hablar.
Es un retrato sensorial de nuestra época. Estamos uno al lado del otro, pero espiritualmente a kilómetros de distancia. Este es el silencio en la comunicación en su forma más devastadora y cotidiana. Una soledad compartida que se ha convertido en la nueva normalidad para millones de personas. La tensión que genera este silencio es sofocante. Crea un vacío que rápidamente se llena de amargura, resentimiento y polarización. Vemos familias desgarrarse, amistades de toda la vida destrozadas por opiniones diferentes. Siento que nos estamos perdiendo el uno al otro, irrevocablemente. Pero en medio de esta oscura revelación he encontrado un rayo de esperanza, el antídoto. No es una fórmula mágica, sino una disciplina espiritual radical. La práctica del perdón activo y la escucha consciente. Es el acto de ignorar las distracciones, mirar a los ojos a quienes amamos y escuchar no para responder, sino para comprender. Es un camino difícil, lo sé. A veces compartir estas verdades se siente como una batalla solitaria. Si tú también te sientes así, recuerda que unirte a esta comunidad nos fortalece, mostrándonos que no estamos solos en esta lucha. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que tus palabras rebotan contra una pared invisible, incluso al hablar con tus seres queridos? ¿Has sentido que hablabas un idioma diferente en tu propia casa? Esta frustración, esta sensación de desconexión, es uno de los síntomas más claros de este primer sello. Observa a tu alrededor, tus relaciones. ¿Dónde se ha instalado el silencio? ¿Dónde se ha convertido la conversación en un mero intercambio de información, sin compartir los sentimientos? Estas preguntas no buscan condenar, sino despertar. Son un llamado a reconocer la sutileza del ataque, para que podamos identificar la enfermedad antes de que se vuelva terminal. Porque el primer paso hacia la sanación es reconocer la existencia de la herida. El segundo sello revelado esa mañana fue silencio en la provisión. Este es quizás uno de los más angustiantes, ya que ataca directamente nuestra sensación de seguridad y estabilidad. La revelación fue clara. La lógica natural de sembrar y cosechar se está alterando. No se trata de una crisis económica global orquestada por el hombre, sino de algo más profundo, un desorden en la estructura misma de la providencia. ¿Lo sientes? La sensación de trabajar el doble para obtener la mitad, de ver cómo tus esfuerzos se disuelven como arena entre los dedos, es una inestabilidad que la economía no puede explicar, una fragilidad que se cierne sobre las finanzas familiares, socavando la seguridad desde dentro. Es el agricultor perplejo ante la escasa cosecha en tierra fértil, el profesional cualificado inexplicablemente olvidado por el mercado. Es un silencio divino en el reino de la provisión. Tras la revelación, mis ojos pastorales se abrieron dolorosamente. Empecé a ver los rostros de este sello en mi propia congregación. Vi la silenciosa desesperación en Ramón, un maestro constructor de manos talentosas que durante meses no había conseguido un solo contrato a pesar de su impecable reputación. Escuché la voz temblorosa de Isabel, cuyo pequeño taller, próspero durante 20 años, empezó a decaer sin razón aparente mientras las deudas crecían como la maleza. Antes ofrecía consejos prácticos y oraciones para que se me abriera una puerta. Ahora vi el patrón. Vi la manifestación de un principio espiritual que se me reveló. Se me partió el corazón. El cambio en mí fue inmediato. La teología expositiva dio paso a la urgencia pastoral de preparar a mi gente para una nueva realidad de dependencia radical. El simbolismo de este sello es poderoso y bíblico. Refleja la maldición del Deuteronomio, donde el pueblo trabajaría, pero no disfrutaría del fruto de su labor. El color que vi en mi mente era un gris apagado,
el color del metal que no brilla, de la tierra seca que no produce. Representa la pérdida de vitalidad, de la promesa de fruto. Proféticamente, esto señala un tiempo en el que los sistemas humanos en los que depositamos tanta fe, la economía, las carreras profesionales, la jubilación, se revelarán como ídolos de barro. Es un llamado severo y misericordioso de Dios a apartar nuestra confianza de las estructuras falibles del mundo y depositarla únicamente en Él. Es un desierto diseñado para hacernos anhelar la única fuente de agua viva, un granero que se vacía para que aprendamos a depender del pan del cielo. Sentir esta presión financiera, esta inexplicable escasez, puede llevarnos al pánico y al egoísmo, a encerrarnos en nosotros mismos para proteger lo poco que tenemos. La tensión es real, lo sé, pero la esperanza revelada es un antídoto que desafía toda lógica humana, la práctica de la generosidad sacrificial. Cuando el mundo se retira, estamos llamados a abrirnos. Cuando el flujo parece cesar, estamos llamados a cavar pozos para los demás. Es el principio del reino que confunde la sabiduría del mundo. Fue en ese momento de profunda reflexión sobre mi propia vida que comprendí que necesitaba cambiar. Me di cuenta de que yo también tenía miedo. Confesarlo y buscar esta nueva dependencia fue el comienzo de mi punto de inflexión. Si tú también sientes este llamado a una fe más profunda y dependiente, suscribirte a este canal es una forma de decir, yo también quiero aprender a vivir así. Pero el tercer sello, silencio en la conciencia, fue el que más me heló el alma. Si los demás influyen en cómo nos relacionamos y cómo sobrevivimos, esto afecta la esencia misma de lo que nos hace humanos. Lo que me mostraron fue el debilitamiento progresivo de la voz interior, ese discernimiento divino que nos guía entre el bien y el mal. Es como si la aguja de una brújula moral comenzara a girar descontroladamente, perdiendo su rumbo. El resultado es una creciente y aterradora normalización de lo que antes era impensable. Las personas comienzan a tomar decisiones destructivas para sí mismas y para los demás, no con ira ni pasión, sino con una convicción serena y alarmante, como si estuvieran haciendo lo más lógico del mundo, perdiendo la capacidad de sentir culpa o arrepentimiento. He visto cómo esto se desarrolla con una velocidad aterradora. La brutalidad despreocupada en las redes sociales, la insensibilidad con la que se tergiversa la verdad para beneficio propio, la celebración pública de actos que antes habrían causado vergüenza. Lo que más me impacta es la ausencia de conflicto interno en la mirada de la gente. Ese atisbo de duda, la sombra de culpa, está desapareciendo. Es un silencio donde debería haber alarma, una quietud donde la conciencia debería clamar. Como pastor, mi corazón llora, pues veo ovejas caminando tranquilas hacia el abismo, convencidas de que están en un prado verde. Mi reacción no fue de juicio, sino de profundo temor y una compasión abrumadora, especialmente por los niños que crecen en esta nueva normalidad. El símbolo bíblico de este sello es el corazón de piedra, descrito por el profeta Ezequiel. Un corazón que no siente, que no responde al toque del Espíritu. El color asociado es el del crepúsculo profundo, cuando la luz y la oscuridad se funden hasta el punto de que ya no se distinguen las formas, cuando todo se convierte en una sombra ambigua. El significado profético es quizás el más aleccionador de todos. Se refiere a los pasajes en los que Dios, como juicio final sobre la rebelión persistente, entrega a las personas a sus propias pasiones y a una mente reprobada. Es el silencio más terrible de todos. Cuando Dios deja de luchar con la conciencia de un individuo o una nación, permitiéndoles seguir su propio camino hacia la autodestrucción.
Ante una oscuridad tan densa, la esperanza debe ser igualmente poderosa. El antídoto revelado contra el silencio de conciencia es la disciplina diaria e intencional de la inmersión en las Escrituras y la oración sincera. No como un ritual religioso, sino como un acto de supervivencia espiritual. La palabra de Dios se convierte en el diapasón que recalibra nuestra brújula moral a diario, sintonizando nuestra alma con la frecuencia de la verdad. La oración se convierte en el canal que mantiene abierta la comunicación con el cielo, permitiendo que la voz del Espíritu Santo hable más fuerte que el silencio de una conciencia cauterizada. En un mundo que pierde el rumbo, necesitamos anclarnos en la roca que nunca cambia, usando este mapa antiguo e infalible para navegar la creciente oscuridad. Esta revelación me transformó por completo. El pastor de sermones bien estructurados y teología organizada tuvo que dar paso a un centinela con un sentido de urgencia que consume mis días y mis noches. Mi primer paso fue reunir a los líderes de mi iglesia, hombres que han caminado conmigo durante décadas. Con voz entrecortada, les conté todo. Vi la sorpresa en sus rostros, la incredulidad inicial. Pero luego, vieron el cambio en mí. Vieron las lágrimas de un hombre que rara vez lloraba. Vieron la pasión ardiente en un pastor conocido por su calma mesurada. No lo entendieron todo, pero presenciaron la transformación y en la fe se unieron a mí. Ese fue el primer paso para sacar a la luz esta advertencia y la confirmación de que ya no podía permanecer en silencio. A partir de ese encuentro con mis líderes, el ritmo de mi vida cambió. Dejó de ser la cadencia predecible de un pastor y se convirtió en la marcha urgente de un mensajero. La transición no fue abrupta sino fluida, como un río que tras una curva encuentra una nueva pendiente y acelera su curso. Pasamos semanas en oración y ayuno, no para buscar confirmación de lo que ya sabía, sino para pedir sabiduría sobre cómo compartir un mensaje tan trascendental sin abrumar a la gente con el miedo. La revelación se asentó en nosotros y la urgencia se transformó en estrategia. Decidimos que el mensaje no podía confinarse a las paredes de nuestra iglesia en Arequipa. Necesitaba llegar a tantos corazones como fuera posible, utilizando las mismas herramientas de comunicación que el primer sello busca corromper, pero con un propósito redentor. La decisión de grabar este testimonio y exponerme de esta manera fue una de las más difíciles de mi vida. Durante más de 40 años mantuve una reputación de sobriedad y discreción. El miedo al ridículo, a ser etiquetado como un profeta más del Apocalipsis, era una verdadera barrera. Pero la transición de pastor local a voz pública se produjo de forma natural, cuando prioricé el amor a la gente sobre el amor a mi reputación. Recordé a los centinelas de las antiguas murallas. ¿De qué serviría la reputación de un centinela si, por miedo a parecer, el alarmista permanecía en silencio al ver acercarse al enemigo? Su silencio lo haría cómplice de la tragedia. Y yo no seré cómplice. Este es el curso natural de la responsabilidad. Recibir la advertencia, comprender el peligro y dar la voz de alarma, cueste lo que cueste. Así, la narrativa que comparto con ustedes hoy fluye directamente de ese amanecer silencioso, pasando por la confirmación en los corazones de mis compañeros ministros, y ahora llega a ustedes, donde quiera que estén. Cada bloque de esta historia es un paso en este camino. Comenzó en la quietud de una oficina, reveló el mapa de 3 colapsos silenciosos, uno en la comunicación que nos aísla, uno en la provisión que nos desestabiliza y uno en la conciencia que nos ciega. Y ahora busca encontrar un hogar en su comprensión. El ritmo de este mensaje es el de la urgencia divina misma. No pretende causar pánico, sino generar preparación. Es un llamado a despertar de nuestro letargo colectivo y a darnos cuenta de que la casa en Mindusintusin
La que vivimos está sufriendo choques estructurales que ya no podemos ignorar. En definitiva, la premisa de este mensaje es increíblemente sencilla a pesar de su peso. Yo, Mateo Vargas, pastor de una ciudad peruana rodeada de volcanes, fui solo el instrumento, el centinela despierto. El mensaje no se trata de mí, sino de nosotros. Amplía nuestra comprensión del mundo, mostrando que las batallas más importantes de nuestro tiempo no son las que vemos en las noticias, sino las que se libran en el silencio de nuestros hogares, nuestras finanzas y nuestras conciencias. La experiencia que viví no pretendía crear un nuevo libro de profecías, sino darnos un mapa y una brújula para el territorio que ya estamos recorriendo. Los antídotos, la escucha que sana, la generosidad que multiplica y la palabra que ancla, son las herramientas que hemos recibido para reconstruir los cimientos antes de que el edificio se derrumbe por completo. Ahora te hablo directamente. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Te has identificado con esta historia. Has estado esforzándote el doble para conseguir la mitad, sintiendo una extraña fragilidad en tu seguridad financiera. ¿Te sorprende ver cómo las cosas que antes te alarmaban ahora parecen normales, como si tu propia conciencia se estuviera agotando? Quiero que sepas que no estás loco. Lo que sientes es real. Esta sensación de desorden es el eco de los sellos del silencio que se están imponiendo. Este mensaje es la confirmación que tu alma ha estado esperando. Te da un nombre para tu angustia y un rumbo para la esperanza. La importancia de esto es profundamente personal, ya que afecta a tu familia, tu paz mental y tu futuro. Por lo tanto, termino con una súplica que nace de lo más profundo de mi alma pastoral. No te guardes esto para ti. El acto más poderoso que puedes hacer ahora mismo es compartir este mensaje, no como un video de terror, sino como un acto de amor, un salvavidas para quienes amas y se sienten a la deriva. Cada vez que lo compartes es un grito del centinela que resuena más lejos. Estoy inmensamente agradecido por tu atención y, sinceramente, saber que este mensaje se está difundiendo me alivia el peso. Suscribirte y compartir nos une. Crea una comunidad de centinelas despiertos. Preparémonos, practiquemos los antídotos y juntos, con la gracia de Dios, naveguemos estos tiempos de silencio, no con miedo, sino con sabiduría y fe.